a partir de ahora todos. Adelante, Sigi. Gracias, pastor. Voy rápido. Bien, bueno, hoy vamos a discutir sobre las obras de la ley para determinar si esto se refiere a la Torá de Moisés o a la Torá oral de los fariseos, que es lo que acabamos de exponer. Durante este debate solicitaremos pruebas de cómo llegó la ley oral a Galacia y cómo podría haber sido aprendida antes que la Torá escrita, considerando la escasez de personas versadas en ese momento. También se nos ha acusado directamente de cambiar la teología de la visión de Pablo, alegando que se confunde el mensaje. Asimismo, se acusa al judaísmo, en particular al fariseísmo, de sabotear la Torá y llevar a las personas a un constante error debido a ideas humanas. Por lo anterior, exigiremos pruebas específicas y sólidas, ya que la carga de la prueba está en nuestros oponentes. Además, solicitaremos pruebas históricas, antropológicas, que respalden esta teología, ya que no se puede establecer una verdad bíblica únicamente basada en opiniones y supersticiones. Bien, lo primero que vamos a decir es el argumento histórico. Ningún grupo fariseo pensaba igual. Habían varios tipos de grupo, inclusive había una tradición heredada de los antiguos jueces que estaban sobre 10, sobre 100, sobre 1000. Esas personas habían dejado una tradición y cada rabino llegaba y aprendía conforme o interpretaba esa Torah. No había un grupo, no había un solo pensamiento, habían un montón de pensamientos. Nuestro amigo Cristian nos quiere hacer pensar que todos pensaban igual y eso es un error académico importante, porque no es cierto. Ellos están intentando generalizar para armar una falacia de generalización y eso no funciona así. Luego, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, Mateo 23, 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacerlo. Pero no que ellos fallaban. Entonces, ¿cómo iban a guardar lo que les estaban diciendo? Básicamente porque este fariseo sí sabía cumplir la ley. Él no lo hace porque no quiere hacerlo, la condición humana normal en cualquier persona, pero no significa que atravesado por esa tradición que dice Cristian incumpliera. Él sabía qué hacer. La refutación número 2 sería Mateo 19, 17, que es el joven rico. En el versículo 20 dice, bueno, están hablando de honrar al padre, honrar a la madre, no matarás, no adulterarás, etcétera. Dice: todo esto guardé desde mi juventud. Pero ¿cómo? Si están atravesados por la tradición. Entonces, como ven, hay gente que sabe cumplir la Torah y gente que no sabe cumplir la Torah. Por lo tanto, no es una generalización. Eso no está bien dicho. Entonces, es una falacia para englobar a todos los fariseos, lo cual no es cierto. Ok, muy bien. Dentro de este versículo que Cristian mencionó, lo que indica no es el Netilat Yadayim, el lavado de manos, lo que incumple la Torah. De hecho, eso está en Éxodo 30, en donde los sacerdotes se lavaban las manos, ¿verdad? Antes de entrar a ministrar. O sea, no es un invento, en otras palabras. Tal vez lo sacaron de sacerdocio y lo pusieron en la vida común, que quizás pueda ser lo que podamos conversar. Pero el pecado que aparece allí es justamente que hay un corbán que da a una persona con lo que le pertenece a sus papás. La pregunta sería directamente para ellos. Eso es lo que enseñan los fariseos. De hecho, eso está en el versículo de Marcos 7, 10 hasta el 12. La pregunta es, ¿los fariseos, rabinos, enseñan eso? Bueno, vamos a ir al Talmud, vamos a ir a la Mishnah y vamos a ver si es cierto. El Kedushim 30b, 3 socios hay en el ser humano: Dios, su padre y su madre. Cuando una persona honra a su padre y a su madre, Dios dice: lo considero como si hubiera habitado entre ellos y me hubiera honrado a mí. Está el Kedushim 31a, Kedushim 31b, está el Pesajim 22b, enseña que el mandamiento de honrar a los padres es uno de los pocos que no tiene límites. Uno debe honrarlos siempre, incluso si eso implica sacrificios personales. O sea, nuestros oponentes no revisaron las fuentes rabínicas, que por cierto no están escritas en el momento que Jesús indica. Por lo tanto, es solamente la interpretación de un rabino o de un grupo de rabinos, no de todas las personas. El Yevamot 5b también va en contra de lo que dice. Me detengo en el Mishnah Nedarim del 5.5 al 5.7. ¿Qué dice? Bueno, justamente trata este tema, ¿verdad? Lo que se dará como corbán para ti será prohibido como si fuera una ofrenda, entonces los padres no pueden beneficiarse de los bienes de esa persona. La discusión justamente sobre eso es, ¿verdad? El mandamiento de honrar a padre y madre, el Kibut Ba'aben. Los sabios discuten en el Talmud sobre este tipo de votos y se permiten bajo circunstancias donde violaran las obligaciones morales o religiosas, como el deber de cuidar a los padres. Los sabios del Talmud están particularmente preocupados por el abuso de votos religiosos que pueden interferir en las responsabilidades éticas y familiares, como cuidar a los padres. Entonces, ¿qué es lo que establece? Que este voto se puede anular.
Por lo tanto, no es cierto que los fariseos enseñaban eso, no enseñan eso. Entonces, por favor, ir a las fuentes académicas para poder decir lo que realmente es, porque se da la idea de que los fariseos no sabían cumplir la ley. Algunos probablemente no, pero otros sí. Entonces, seguimos con el tema del ergon nomou. Ahora, voy a aclarar, este detalle es para hablar directamente de las obras de la ley con el artículo y sin el artículo. Ellos nos dicen que las obras de la ley es la ley oral judía. Bien, pues en la academia, hablando específicamente de eruditos que saben griego, indican la gran mayoría de ellos que no hay diferencia entre el ergon nomou y el erga nomos. No existe diferencia, porque la teología de Pablo básicamente se refiere a la ley de Moisés. Por lo tanto, ahora yo le voy a pedir a Cristian o a Eli que me presenten el testimonio de alguna persona que conozca la filología que nos indique que ellos dicen que esta es la ley oral, ¿verdad? Porque creo que es justo. Yo no soy filólogo, creo que Cristian tampoco y creo que Eli tampoco. Entonces, es para no enredar el debate. Bien, existen, por ejemplo, bueno, dentro de los que opinan que no hay diferencia entre el ergon nomou y el ergon nomus, que serían las obras de la ley justamente, está James Dunn, está Douglas J. Moo, por ejemplo, en la teología de Pablo el Apóstol, Douglas Moo en el comentario de Romanos en el Nuevo Testamento. Buenas. ¿Qué pasó? No, estás en vivo, seguí. Continúa. Pues me puso y entonces pensé que me había ido. Si gusta, nada más me devuelve un poquito, pastor. Detengo el tiempo ahí. Ok, ahí está. Me regalan unos 30 segunditos y con gusto termino. Bien, adelante. Bueno, entonces, hablando ya directamente del ergon nomus, hay una pequeña parte de la academia que hace una diferenciación entre el ergon nomus y el ergon nomus, directamente diciendo que el ergon nomus se refiere a una parte más general de la ley, hablando del Shabbat, de la circuncisión y de las fiestas judías. Entonces, cuando están hablando del ergon nomus sin el artículo, estarían hablando de ese tema. Pero no existe un solo académico que yo haya revisado que indique que esto es la ley oral. Todos indican que es la ley de Moisés. Algunos hacen una diferenciación entre una y otra con lo que era cultural de Israel, hablando de fiestas, de circuncisión y hablando directamente de Shabbat. Ok, entonces, nada más quiero hacer esto como algo didáctico. Es que no veo el reloj, pastor, ¿cómo voy? Gálatas 3:2 es... Esto solo quiero 7 minutos. Yo te voy a avisar cuando falte un minuto. Sigue, tranquilo. Ok, voy a hacer algo didáctico con lo que ellos quieren proponer para que ustedes vean la locura teológica, sintáctica, filológica que sería. Bien, en Gálatas 3:2 aparece el ergon nomou. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, el ergon nomou, o por el oír de fe? Las obras de la ley serían la Torah oral. Vamos a cambiarlo como un elemento exegético para poder entender el contexto. Bien, según Raíces Hebreas diría, solo esto quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por la Torah oral o por el oír por fe? Es una locura. Básicamente no se sostiene de ninguna manera. Voy a poner un versículo más para que ustedes lo puedan entender. Es el versículo 2:14, Romanos 2:14, porque los gentiles no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley, el ergon nomous, escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente a sus conciencias y acusándole y también excusándole sus pensamientos unos con otros. El versículo, con este cambio que propone Cristian para tratar de justificar Gálatas 3:10, diría, porque los gentiles que no tienen ley naturalmente, haciendo lo que es de la ley los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la Torah oral escrita en sus corazones y dando testimonio juntamente con sus conciencias y acusándoles y también excusándoles sus pensamientos unos con otros. Estaría diciendo que la Torah oral fue lo que le pusieron en la mente y en el corazón a los gentiles. Por lo tanto, no solamente es una locura. O sea, es la ilusión de una persona que intenta justificar lo que no se puede justificar. Y ese sería directamente mi participación por el momento. Adelante. Bueno, salom a todos, Calor, Sisate, Estinelada, Efraín Miqués, bienvenidos a la ELADE. Hoy vamos a un debate
etimológico, lingüístico, filológico sobre el griego, ¿no? Ergonemo o erganemo, no sabemos si es singular o plural. Y nos hemos ido a Mateo 15. No, yo he visto los paralelos. Mateo 15 y Marcos 7, ¿no? Marcos 7, 6, 7, Mateo 15, 8, 9. Entonces, la palabra supuestamente es erganemo, ergo, tou, no sabemos si es una u otra, pero bueno. Leemos Mateo 15 en griego. Temperadosin ton presbuteron, diatemperadosin humon. Yo no escucho aquí nada de eso. A ver, vamos a la siguiente, a ver si en Marcos quizás lo leemos entero. Kalos acetei te tenentol entonceu inatemperadosin humon 3 acurantes ton logon tonceu ei para 2 humon, tei para 2 No, yo no lo veo. Aquí, ¿qué es entonces las obras de la ley? La costumbre, la doctrina, mandamientos de hombres, ¿cuáles? Porque aquí no está. No hay ninguna relación etimológica, no hay ninguna relación lingüística, no hay ninguna relación filológica, esto solo lo sostiene la imaginación, porque no hay ninguna relación lingüística. Entonces, a mí me parece curioso. Entonces, bueno, yo he escuchado, las obras que acompañan a la fe es la obediencia a la ley de Dios. Entonces, la Misná es la fe obrada. Entonces, luego he visto ejemplos que, ¿cuál es entonces? Paradosis, suneceia, por ejemplo, que aparece en Juan 18:39, que es la costumbre, tenéis por costumbre en Pascua, en Pesaj, liberar a un preso. ¿Eso sería mandamientos de hombres? Romanos, judíos. Cristian, en la anterior exposición, que ahora más o menos no la has puesto, estaba hablando sobre 1 de Corintios 14, 33, 34, como dentro de la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no está dentro de la ley. Entonces, bueno, en vosotros se cumple aquello que dijo Jesús de coláis el mosquito y os tragáis el camello, ponéis lo que es Torá como si no fuera Torá y lo que es Torá como si no lo fuera. Entonces, luego nos tendrían que explicar luego después, tengo algunas preguntas sobre 1 de Corintios 11, 5 y 16, 1 de Corintios 11, 16, 1 de Corintios 7, 8, ¿a qué se refiere esa costumbre? Cuando Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios 7 al 10, por ejemplo, dice, no, lo digo yo, no lo dice el Señor, ¿eso qué es? ¿Una Mishnah? Mishnayot, ¿qué son eso? Cuando dice lo digo yo y no lo dice el Señor, una nueva costumbre, mandamientos de hombres serán, no lo sabemos, Talmud, no sé, de Paulus, no lo sabemos. Entonces, la paradosis, ¿qué es? 11.2, 1 Corintios 11, luego tenemos la doctrina, Romanos 16, 17. Doctrina que habéis aprendido, anda, ¿qué es esto? ¿Mandamientos de hombres también? ¿Estos son ergonomo o qué es? Juan 7, 16, mi doctrina no es mía. Hechos 2, 42, doctrina de los apóstoles. Aquí hay Mishnayot, aquí ya hay Toral se va al P, cada uno tiene una, ¿no? Entonces luego leemos 2 Tesalonicenses 2, 15, retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta. Pues vaya, aquí parece ser que hasta la carta hay Torah oral, pero de carta y escrita, o sea, una Mishnah ya escrita. Bueno, o sea, una cosa esperpéntica. Pero es que si leemos la exposición de Mateo 15 y Marcos 7, ¿no se ha dado cuenta Cristian que ese texto es de la Septuaginta, que no está en hebreo? Que es que en hebreo dice lo siguiente, Bayomer Adonai, dice el Señor, Yankinigas Hase Befigu Bisfata, Kibeduni, Beliborri Hamimeni Bateiga Tamo Timish Badanashim Elumada. Aquí, ¿dónde están los mandamientos de hombres? Por Dios, ¿dónde están? O sea, aquí nos dice que este pueblo se va a hacer a su labio me honra para dar, alejan de mí su corazón y su temor de mí, es solo un mandamiento adquirido de hombres, que esto claramente está en el 5.24, o aprendió de memoria que dice el Targum, pero no hay ninguna doctrina. ¿Dónde está la doctrina? No existe, esto es de la Septuaginta. ¿Os llamáis raíces hebreas ahora o raíces griegas? Entonces, 5.29 de Barim está en 6.13, 6.2, 10.12, 13.4, pero 5.29, si me teméis, cumpliréis la ley. Esto, por cierto, luego si lo queremos hablar, se basa en los gentiles, los temerosos del Eterno. Entonces yo he dicho, bueno, vamos a hacer un ejercicio, digo, bueno, vamos a leerlo, a lo mejor en la Mishnah aparece Maseja Torah, que sería la traducción en hebreo, pero no está. O sea, alude a la Torah oral, pero no está en la Torah oral. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor hay alguno que habéis leído ahí o ha escuchado, Graciano, que dijo el pastor que le tenía que dar unas clasecitas, dijo Mishat Maseja Torah, que está en el 4QMM7, sí, bueno, la T, 4QMM, una T, que es la interpretación de cómo observar la Torah escrita, pero por parte de los esenios, no son fariseos. Que es absolutamente impresionante. Entonces, en arameo tampoco existe. Lo tendríamos que traducir, claro, como ergon, trabajo. Si es trabajo, entonces sería, porque no existe otra manera, abodotav hatorah. Qué raro, la King James también dice que es trabajo las obras de la ley. Entonces, bueno, nos vamos al Targum Don Kelos, que yo me ha dado por buscarlo, que pone ni Moshe Maya,
no seguirás las leyes de las naciones. Parece ser que los gentiles tienen también sus minayot propias, y en el Targum de Jonatán también dice no sigas las leyes de los pueblos, ¿no? Dice, ni Mashea Maya. Y yo he dicho, pues vamos a la pesita en arameo siriaco, que ese digo, no sé, a ver, si estamos en raíces hebreas, pues tendremos que escuchar la pesita en siriaco. Entonces yo me he ido a la pesita en siriaco, que no aparece nunca la palabra oraita para Torah, sino que se utiliza namosa o namusa, dependiendo del dialecto que tengas, si es occidental o oriental. Y me he ido a Galatas 3.10, ojo, me he ido a Galatas 3.10 porque me apetecía, y he dicho, a ver, vamos a escuchar. Eilenger damen enon, danamusa, taet, lafteta, enon, katif, gerdalit, hukulman, de la nebet kul, daktif, banamusa, haná, banamusa y denamusa, es la cita de Gálatas, que nos está diciendo Cristian que denamusa y banamusa no son lo mismo. ¿Cuál es el problema? Uno es supuestamente la ley y otro no es la ley. Namusa se utiliza para la Torá en la pesita en arameo siriaco. Pero es que denamusa aparece en Juan 1.17, la ley dada por medio de Moisés. ¿Esto qué significa entonces? Que Moisés entregó la Torá oral, la Mishnah. Sois fariseos, bienvenidos al club de los fariseos. Entonces, luego tenemos Banamusa, que sería Lucas 2.23, como está escrito en la ley del Señor, en la Torá, todo varón que, bueno, pues la matriz, que salga de la matriz, el primogénito, será llamado santo para el Señor. Esto está en Éxodo o en Semot 13.2, con lo cual la pesita rompe, el arameo rompe, el hebreo rompe, el griego rompe los argumentos que exponéis. Pero es que yo he ido más allá todavía y he dicho, bueno, vamos a irnos a cuarto Esdras, que está utilizado por Guzmán y por todos nuestros amigos de las raíces hebreas, mesiánicos y demás. Y entonces el capítulo 6, 55, 59, que esto le va a encantar a Eli porque no lo conoce, pero ahora lo va a conocer por primera vez, va a aprender hoy algo. En la tercera visión dice, si el mundo ha sido creado por causa de Israel, ¿por qué no lo está heredando? Sino que lo dominan los gentiles. Y esto es el error, supuestamente, que dice cuarto Esdras sobre Israel, que Israel cree que tiene que pasar aquí cuando va a pasar en el mundo venidero, Olam Abba. Entonces, el 7.2.12 nos habla de esa entrada en la herencia, esa angosta y estrecha a causa del pecado, Adán, que está en Mateo 7.13.14. Los impíos, además, pasan por las estrecheces de este mundo, no verán lo espacioso del mundo futuro por despreciar la ley, la Torá, tal. E Israel en el mundo venidero. Del 19, 20 y 25 lo voy a leer. No hay juez más justo que Dios, ni más inteligente que el Altísimo. Perezcan pues muchos impíos antes de que sea despreciada la ley de Dios que le fue dada. Pues Dios preceptó firmemente lo que iban a venir, cuando vinieran, que habrían de hacer para vivir y que habrían de observar para no ser castigados. Pero ellos no se convencieron y le resistieron y se formaron varios pensamientos y se propusieron los caminos retorcidos por los delitos. Y afirmaron que no existe Dios y no reconocieron sus caminos, despreciaron su ley y renegaron de sus promesas y no creyeron sus mandamientos y no cumplieron sus obras de la ley. Entonces, ¿qué narices? Entonces, ¿qué no se está diciendo cuarto de Esdras? Que entonces que no cumplieron y por eso son impíos. Los gentiles deben cumplir las obras de la ley que son la Torah oral, la Mishnah. Entonces, claro, yo me he quedado un poco patidifuso con la presentación que ha hecho Cristian, porque nos ha hablado de Primero de Pedro. Primero de Pedro, finales del siglo II, canon de Muratori no aparece Primero de Pedro, aparece la carta de Judas, que yo he tomado notas hoy. Irineo contra los herejes 4.9.2, esto lo he hecho mientras estabais en el directo. Clemente Alejandría en Estomata en el tercero 11.18. Orígenes no lo admite. Atanasio en la epístola festal ya del 39 tiene un coiné refinado, una prosa técnica, una segunda sofística, una lengua materna griega. Los hebraísmos son de la Septuaginta. Primero de Pedro utiliza el Apax Legomena, que no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo va a ser escrito por el propio Pedro, que era un pescador? O sea, evidentemente, ni la patrística cristiana pensaba que era Silvano o había sido Marcos el que la ha escrito. No es Pedro el que está hablando de Pablo. Es una carta paulina totalmente, de autores distintos, tanto Primero de Pedro como Segundo de Pedro. Que la Segunda de Pedro no está escrita de la misma manera, porque tiene problemas con la síntesis, la retórica y los adversarios. ¿Quiénes son? No son judíos. Primero de Clemente, el epistolario de Ignacio de Antioquía, Apocalipsis de Pedro 135, está en torno al 110, 115 hasta el 135, porque lo cita Apocalipsis de Pedro 135, dice al sergei, al libertinaje, que es propio de los gnósticos, contra los herejes 1.6.3, los nicolaitas de Apocalipsis 2.6, esa persecución anticristiana por Plinio, en Bitinia del 111 al 113, que se podía ajustar en la carta de Plinio X96, de toda edad, de toda condición, y de uno u otro sexo. Ya está, con eso ya termino, pastor. Sí, Cristian, dice que no todos los fariseos incumplían, pero si todos los fariseos tenían Torah oral, todos.
básicamente. Entonces, esta idea que él tiene de que habían fariseos que incumplían y fariseos que cumplían, todos estaban atravesados por la tradición. Entonces, ¿cómo hay fariseos que cumplen y fariseos que incumplen? Porque hay personas que entienden la ley bien y otros que no, la interpretan mal, básicamente como hoy en día, la misma cosa. Ahora, acaba de decir que los eruditos eran católicos. ¿Perdón? La erudición normalmente es agnóstica o inclusive atea. No tiene nada que ver lo que está diciendo. Es una locura lo que está diciendo, no tiene sentido. Además de eso, bueno, brevemente, nada más quiero refutar esta idea de que Pablo no tenía otra ley. De hecho, en el mismo versículo que ellos están mencionando, Hechos 21, 20, 21, 21, 20, 21, 21 y 21, 22, dice, ellos como lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la ley, mas fueron informados acerca de ti que enseñas a apartarse de la ley de Moisés. Y a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndole que no han de circuncidar a sus hijos ni andar según nuestras costumbres. La ley oral no, o sea, la circuncisión es de la ley escrita, no de la ley oral. Básicamente, entonces, esta diferenciación de que, no, la ley oral la circuncisión pertenece a la ley oral, no, pertenece a la ley escrita. Pues, esta idea de que yo juego, no, es que la Torah oral, no, pero tiene la circuncisión, esto no se sujeta por ningún lado. Entonces, bueno, refuto 3 puntos directamente porque eso fue lo que habló Cristian, y ya lo demás ya lo había refutado anteriormente con la idea de la cuestión de los hombres, y ya él mismo ha reconocido que no todos los fariseos incumplían la Torah. Entonces, bueno, ya sabemos, todos están atravesados por la tradición, pero no. Ahora, quiero entregar un concepto para volverme a meter el ergon nomus. Viene el ergon nomus. Y es que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios a sí mismo. Inclusive, anteriormente, según la Torah, nosotros teníamos, en algún momento, si una persona cometió un pecado involuntario, tenía que ofrecer un sacrificio. Por lo tanto, el último que lo aceptaba era Dios. Por lo tanto, siempre el hombre ha estado sujeto a Dios, en el último instancia de todas las cosas. Entonces, vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, Job 9. Sus amigos le dicen que él incumplió algo de la Torah y él dice que no, que la justificación no depende del hombre. El versículo 9:3, si yo quisiera contender con él, no le podré responder ni una cosa a 1000. El versículo 15, que es el que quiero, que aunque yo fuese justo, no responderé, antes habré de rogar a mi juez. El Salmo 143:2 dice lo mismo, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque el ergon nomus o el erga nomus siempre va a ir en el contexto de justificación por fe. Y aquí lo vamos a probar. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí, dice, por cuanto por la ley ninguno se justifica delante de Dios. ¿Se da cuenta? Tiene una justificación por fe. Entonces, Gálatas 3:10 va a ir en comunión con Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Porque las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Lo que está tratando de decir es que no puedes cumplir la ley para justificarte delante de Dios. Ese ergon nomus siempre se usa allí, siempre se usa como un apelativo a que no puedes hacer nada para justificarte, que Dios es el último que justifica. No solamente esto, Romanos 3:28 dice, así concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Ok, nuevamente, vamos a ir a Gálatas 2:16, sabiendo el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, la ley no es de fe. La ley es de hacer, simplemente ahí, justamente por eso la promesa fue entregada antes de la ley, 430 años antes. Y esto es lo que a veces nuestros amigos no entienden. Bueno, justamente también hay varios versículos. Me interesa que se queden con este versículo para que lo tengan allí. Hechos 13:39 dice, porque todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Eso lo dijo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hechos 13:39. Bien, bueno, vamos a seguir dando el contexto de todos los demás versículos. Vamos a tocar el 12. La ley también no es de fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos.
Para eso está Levítico 18:5. ¿Qué dice Levítico 18:5? Y observará mis estatutos y mis leyes, las cuales si las practica y las cumple, la persona vivirá con ellas. Y dile Ezequiel 20:11, y dile mis ordenanzas y declárale mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Pero ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16 y 17, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Fe en la esperanza de ver la salvación, no el sujetarse a la ley para bendición y maldición, que es lo que nuestros amigos no entienden. Muy bien, ¿cómo comprobamos esto? ¿Qué ley enseñaron en Galacia estas personas? Porque esta es la carta a los Gálatas. Vamos a ir al viaje de Pablo. Iniciaremos en Hechos de los Apóstoles 13:52. Ellos llegaron allí a Antioquía de Pisidia, 13:14, y ellos llegando a Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día sábado, se sentaron. Bien, luego en el 14:1, ellos llegan a un lugar que se llama Iconio, y aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos como de griegos. Luego, en el 14:8, llegaron a Listra, ¿sí? Y en Listra se había sentado cierto hombre imposibilitado de sus pies, cojo desde el vientre de su madre. Y el último es Hechos 14:20, ellos llegaron a Derbe. Pregunta, ¿dónde queda Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe? Las 4 lugares quedan en la provincia de Galacia. Por lo tanto, lo que Pablo enseñó en Gálatas está allí. ¿Y qué fue lo que enseñó? Según el versículo 13:39, que lo enseñó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Dijo, voy a empezar desde el 37 para que no se malinterprete. En el 37 dice, mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. O sea, pues, notorio, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Pregunta, ¿cuál era la ley que estaba diciendo? La ley de las obras que está hablando entonces en Gálatas 3:10, la ley de Moisés. ¿Por qué lo sabemos? Porque de hecho, si ustedes conocieran un poco más de literatura, si fueran, por ejemplo, a la literatura pseudoclementina, o si fueran al Panarión, por ejemplo, o si fueran, por ejemplo, a, qué sé yo, a las Versus, se darían cuenta que hay un montón de judíos que creen que Pablo es un hereje. ¿Se entiende? Ellos van en contra de Pablo porque hay varios tipos de cristianismo. Está el cristianismo avionismo, que era el que aglutinaba a los del camino, a los nazarenos y a los fariseos que estaban con Santiago. Y había otros tipos de cristianismo que eran los paulinos, que estaban fuera del territorio de Judea. Porque la discusión acá que ustedes nunca quisieron tocar fue que se cumple fuera de Israel, no dentro de Israel. Todos ustedes lo asemejan a la Torá, como si todo el mundo tuviera que cumplir eso. Si ustedes avanzaran un poco más y no tuvieran esta idea que tienen en la mente de que solamente la Torá y la Biblia, sino que expandieran un poquito más, se darían cuenta. Voy a responderle a Eli directamente. Él habla de que no pueden haber solo 4 leyes. La pregunta para Eli sería, ¿usted conoce el ius civil, el ius gentium? ¿Conoce el ius honoratium, que era lo que los pretores en Roma usaban para poder mejorar la ley? ¿Conocen el fructum, el rundum, por ejemplo? ¿Conocen el falsum testimonium? ¿Conocen? O sea, la pregunta sería si conocen de ley romana, porque si ustedes van a la ley romana de las 12 tablillas, van a encontrar todas las leyes que les hacen falta. Pero como ustedes no tocan esas cosas, no entienden lo que están haciendo. A un gentil no se le tiene que decir que no mate. Él sabe que no tiene que matar porque está en la ley romana. No puede cometer incesto porque está penado por la ley romana. No puede hacer uso de algo privado porque está en la ley romana. Lo que pasa es que como ustedes no estudian estas cosas, obviamente ustedes creen que solo son 4 leyes y punto. Y bueno, yo creo que pastor, solamente voy a hacer un cierre porque aquí cerramos. Yo creo que hemos probado con la Biblia, hemos probado con la historia, hemos probado con la filología, que me imagino que, bueno,
es difícil de entender, yo lo entiendo. Si ustedes quieren hacerlo, mejor detengan el video y van a ver lo que dijo Luis, porque no es fácil de entender. Y hemos probado hasta con la geografía qué fue lo que los apóstoles dijeron y dónde. Esto para poder aclarar todas estas cosas, porque inclusive lo que Luis decía, el texto de Qumran no tiene nada que ver con los fariseos. Ese es un texto esenio, lo toman por el nombre, pero la realidad es que esto era una regla para la comunidad de Esenia que estaba allí. Yo aquí termino mi participación, espero que haya sido de provecho. Yo sé que es complicado, usen el video, lo pausan, van a ver lo que dijimos y bueno, que tengan muy buena tarde. Adelante, adelante. Amén. No, a ver, yo le diría a Eli que te dijimos que te prepararas el debate. Es decir, Cristian ha venido con un argumento que es lo que hemos venido a refutar, las obras de la ley. No hemos venido a hablar de Pablo y la teología paulina y empezar a hablar sobre, no sé, la ley y la gracia y aquí un debate de 3 horas. Es una cosa en particular, que son las obras de la ley, las obras de ley, es decir, el ergon, que de eso ha hablado Sigi y de eso ha hablado Cristian. Entonces, Eli, tú has venido a hablar de otro debate, que no es ese. Entonces, la gente no se ha enterado, porque imagino que griego, siríaco, arameo, hebreo es muy difícil. Esto es muy fácil. Cristian nos propone que estas obras de la ley son, digámoslo así, lo que proponen los rabinos oralmente, que se conoce, por ejemplo, que está y aparece en la Mishnah. La Mishnah o Torah Sebal Peh, es decir, la oral. ¿Cuál es el problema? Que lo vincula o hace un paralelismo, porque quiere demostrarlo en griego, con Mateo 15 y Marcos 7 para que se entienda mejor. El problema es que aparece ten paradosin ton presbútero, que es la tradición de los ancianos. Por vuestra tradición, diatem paradosin humon. Aquí no está ergon, que por cierto, ergon se traduce como trabajo también. Marcos 7 dice, kalos aceteite tenen tolen tonceu inatem paradosin humon teresete. Aquí no se oye el erga ni el ergon. Qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Acorontes, ton logon, toceu, tei, paradosei, humon, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición. Entonces, todavía Sigi y yo no nos hemos enterado. ¿Qué es la Mishnah? ¿Cuáles son las leyes orales de los fariseos? Paradosis, ergo, ergan, porque uno es plural y otro singular, ¿cuál es? O sea, todavía no lo sabemos, porque si es un eceya o si es paradosis, no lo sabemos, porque ¿cuál es la respuesta entonces ante 1 Corintios, por ejemplo, 11? ¿Cuál es la respuesta? Porque la respuesta es cuando te dicen, por ejemplo, con usar el velo de las mujeres y de los hombres. ¿Por qué se está exponiendo esto? Esta no es nuestra costumbre, esta costumbre de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué? ¿A no debatir? ¿Qué costumbre tienen? ¿Tienen una ley oral? Cuando Pablo dice, os digo yo y no el Señor, ¿es un mandamiento oral? ¿No será que hay que estudiar el contexto histórico y ver que los del culto de Dioniso utilizaban los hombres como yo un velo en el cabello? Y les dice, no hagáis como hacen los del culto de Dioniso, porque eso es pagano. Y esa es la costumbre, no es nuestra costumbre, porque no es costumbre de Dios servir a Dioniso. Evidentemente, pero tenéis que entender el contexto. Y el griego. Entonces, luego yo he ido, porque si esto es de la Torah oral, me he ido a la Torah oral, a la Mishnah, y he buscado en hebreo Masej HaTorah y no aparece. Y como hemos dicho antes, lo ha dicho Sigi, aparece algo parecido que es Misat Masej HaTorah, que está en los esenios, pero los esenios no son fariseos. No son fariseos. Luego, como se traduce por trabajo, ergon es trabajo, por si queréis hacer un análisis. Yo he traído un análisis, por ejemplo, de ergon trabajo, actúa energeian, obra de fe, ergon pisteo, pero bueno, no, eso no lo vamos a tocar, porque es liar o confundir. En arameo lo podemos traducir trabajo como abodotaf hatorah, que eso estaría, por ejemplo, en el Targum Onkelos en arameo, ni Moshe Maya, que sería, no sigue las leyes de las naciones, con lo cual, esto tampoco son la Torah oral. La de las naciones o los gentiles no es la Torah oral. Entonces, luego hemos ido a la Pesitá, que ha dicho, no, el conocimiento judío. Yo aquí he leído griego. Yo aquí me he ido a la Mishnah. Yo aquí me he ido a Qumran. Esto, no sé de lo que me está intentando decir Eli. Esto es, y ahora estoy exponiendo la Pesitá. La Pesitá es el Nuevo Testamento, en siriaco. Esto no es nada de los rabinos, ni es fariseo, ni nada por el estilo. Cuando te dicen namosa o namusa, y te dice, Eilenger damen enon
de Namusa. Taet lafteta enon katif gerdalit hukulman. De la nechbet kul daktif banamusha hana. Cuando escucháis de Namusha, banamusha, namusa, es la Torá. Pero Cristian dice que una es la Torá y otra es la ley oral. Pero, sin embargo, si buscamos de Namusha en otros versículos de la Pesita, nos encontramos que aparece en Juan 1:17, la ley dada por medio de Moisés, con lo cual no puede ser la ley oral. Banamusa, de Lucas 2:23, dice, como está escrito en la ley del Señor de entregar el primogénito, tampoco puede ser la Torá oral. Entonces todavía no sabemos si es la Torá oral o no es la Torá oral. Lo que dice ahí, ¿por qué? Porque está claro que el griego lo refuta, el arameo lo refuta, el hebreo lo refuta y el siríaco lo refuta. Entonces es imposible, no se puede admitir. Esto como análisis filológico estoy exponiendo. Y luego, a mí me parece muy bien, Eli ha hablado sobre Colosenses, ¿no? Estás hablando sobre Colosenses. Pero es que es Colosenses, ¿quiénes son a los que están hablando? Esos adversarios que aparecen en Colosenses. ¿Quiénes son, Eli? ¿Quiénes son esos adversarios de Colosenses que, por ejemplo, nos dice en 2:8 tradiciones de hombres? ¿Quiénes son? ¿Son los fariseos o no son los fariseos? ¿Por qué te digo esto? Porque está claramente hablando de cultos. Estamos hablando de Colosas. ¿Dónde está Colosas? En la región de Frigia, en la península de Anatolia, a 200 kilómetros de Éfeso. ¿Quién fariseos hay ahí? Es decir, ¿a quién está hablando? Estos son los cultos, no sé si se puede decir aquí, esos, ya sabéis cuáles son. Que no, pues no sé si se puede decir en YouTube para que no te pase nada, pastor, pero ya sabemos cuáles son, ¿no? Es decir, cultos de vicio, vamos a decirlo así. Entonces, te dicen, aquellos que es una ascesis rigurosa, mortificar el cuerpo, 2:11, 23, abstenerse de alimento, de bebida, en 2:21, estos son cultos de misterio. Entonces, estos mandamientos de hombres de los cultos de misterio, son los fariseos, son la Torá oral. Entonces, el debate no es si Pablo, no sé qué, hemos venido a un debate sobre las obras de la ley y no se puede sostener ni históricamente ni filológicamente, solo la imaginación, la fe o lo que quiera la gente, pero filológicamente no se puede argumentar, que es el análisis que inició Cristian, que es un análisis filológico, lingüístico, y eso no se sostiene, porque lo desmonta el propio griego. Y entonces yo, aquí no hay mucho más, yo simplemente, Eli, porque yo sé que es normal, yo tengo más medios, me refiero, yo tengo un montón de medios más que los demás, eso yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo, Eli, y tienes razón de que a lo mejor pues, falta esta comunicación. Pero a mí me gustaría que leyeras en griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, que lo leyeras, o si no, vete a la Pesita, como he hecho yo, que leyeras de la Septuaginta, Génesis 18:18. Dice, Caiestai Abraham eis etne Polakai euloge cesontai en auto panta, escucha, toetne tesges. Y ahora escucha que dice Gálatas 3:8, para que lo escuches. Geneto de to ek pisteos epan Abraham o tien soy lo que tosentai, es decir, to etne. Lo repito. Abraham, oti, en, soy, lo, ge, zo, cesontai, ta, etne. Otra vez. Abraham, oti, en, soy, lo, ge, cesontai, ta, etne. ¿Qué es ta, etne? Todas las naciones, los gentiles. Y cuando habla Abraham, no existen los israelitas. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que piensa? Que no se ha cumplido esta promesa. Y entonces tiene que incorporarse a los gentiles. Y por eso está citando un texto de Génesis 18:18 en griego de la Septuaginta. Lo puedes escuchar de nuevo. Dice, kai eulo gesontai en autopantata etne tesges. Pero si te das cuenta, en eulogueo es un futuro pasivo de la Septuaginta, es decir, algo que Pablo piensa que como es un futuro pasivo no se ha cumplido. ¿Y cómo se debe cumplir? Entrando los gentiles. Entonces Pablo cree que existe una ley que es ley natural, que luego se ha discutido toda la vida, que es el derecho natural, ¿no? De toda la vida, Hume, Rousseau, Hobbes, que es el derecho natural del hombre, que piensa que lo deben cumplir todo el mundo. Y luego hay una ley para los judíos.
Una ley que es temporal y que va a cambiar cuando llegue el tiempo mesiánico, y que eso aparece en la literatura que está fuera de los fariseos, porque lo miras con ojos de fariseos. Pero si te vas a Enoch, si te vas a Esdras, si te vas a Qumran y te vas a otros textos de la literatura, te vas a encontrar ese pensamiento de que cuando llegue el reinado mesiánico va a haber un cambio en las leyes, o se van a añadir leyes y se va a reinterpretar todo de una manera diferente, porque Pablo no es fariseo nacido en Jerusalén, es un hombre griego, de habla griega, y se ha influenciado por todos los libros y textos, por ejemplo, la vida de Adán y Eva, en ese pecado, por ejemplo, Adán y Eva, en ese pecado inicial o original que no existe, los fariseos. Ahí te tomo el tiempo, 3 minutos para responder. Pablo desechó la Torá. Nada más permítame un segundo, pastor, para buscar la cita. Hechos 21:20. Dice, y ellos como lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celadores de la ley, mas fueron informados acerca de ti que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndole que no han de circuncidar a sus hijos ni andar según nuestras costumbres o ritos. Entonces, yo no tengo que contestarte nada, te lo responde él. Ahora, quiero aprovechar este tiempo que me sobra para decirle a Cristian, ¿qué era lo que enseñaban? Es que cuando usted va al viaje misionero de Pablo, se lo dije anteriormente, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, usted ve en el versículo 13:39 que dice, y todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Te dije que el ergo nomus era justificación por fe, siempre está puesto en ese concepto. Entonces no hay donde perderse, es la ley de Moisés, porque lo que está peleando Pablo es que los gentiles no van a cumplir la misma ley que los judíos, y eso es todo lo que se tiene que entender. Si no, entonces pruébeme un gentil en la historia, en la Biblia, que cumpla todo lo judío y que siga siendo gentil, y listo. Yo tengo 3 años y medio de estudiar esto y no he encontrado uno. Si lo encuentran, por favor me lo dicen. Gracias. Tiempo. Amén. La pregunta es, cuando menciona Pablo de que todo lo he tenido por basura, ¿se está refiriendo a la Torá? ¿Sí o no? ¿Entendió la pregunta, Levi? Pero es que lo hemos explicado tanto Sigi como yo, y lo hemos dicho 1000 veces, y lo he vuelto a decir otra vez. Pablo, lo vuelvo a repetir, Pablo, él hace una distinción porque él cree que va a haber un apocalipsis, y está influenciado por cierta literatura, que yo no sé si la queréis escuchar, pero es que si yo traigo esta literatura, porque es que Eli a mí me está utilizando casi como para aprender, no para debatir, porque yo tendría que traer aquí toda la literatura que está influenciada por Pablo. Entonces yo tendría que estar aquí más tiempo para responder. Pablo piensa que, digámoslo así, los judíos tienen que seguir cumpliendo la ley hasta que llegue el periodo mesiánico. Tienen que seguir cumpliendo la ley porque son judíos. Pero, sin embargo, los gentiles que se incorporan a Israel, igual que el judío, porque se incorporan los gentiles a Israel, por eso está la promesa de Abraham, ellos tienen que seguir esa línea que no es la de los judíos, porque esa ley es temporal hasta que llegue el reino mesiánico. Y el reino mesiánico todavía no ha llegado. Por ende, la ley judía no puede cambiar. Es decir, Pablo cree que hay una ley que se divide en eterna, natural y obligatoria para todo el mundo, y una ley específica que es para los judíos, pero que es temporal hasta que venga el periodo mesiánico. Y en ese periodo mesiánico la ley va a cambiar. ¿Y por qué cree que va a cambiar? Porque está influenciado por textos. Yo, si queréis, os lo leo, pero yo no sé si luego se me va a perder Eli. Pero bueno, por ejemplo, Pablo, al ser apocalíptico, él tiene una influencia del pensamiento enóquico, de ese profeta Mesías, juez, séptimo varón desde Adán, en Bereshit 5:18, que al ser el séptimo tiene un valor también, bueno, de gematría y todas estas cosas. Primero de Qumran, por ejemplo, 11:9 QS, 11:9:15, 1Q, por ejemplo, H, Baruch, 1:15, 3:8, 4:5, 5:9, Eclesiástico, 2:7, 9:11, 18:51, hay una incorporación de los gentiles. Entonces, esa ley cambia en época mesiánica, en O 5:4, 99:2:10, 108:1:2,
Y entonces dice, no tendrán paz y no se salvarán con el juicio quienes no observan la ley es justa y santa, y ellos piensan que a partir de cierto momento, por ejemplo, el Targuna Isaías 12:3, y recibiréis con alegría una nueva enseñanza de parte de los escogidos del justo. Van a aparecer una serie de textos que van a inducir a pensar que cuando llegue el periodo mesiánico va a haber una nueva ley, pero no que se va a derogar, sino que esa ley para los judíos va a haber ciertos cambios, porque evidentemente si no hay guerra, hay paz, no puede haber leyes para la guerra. Pero, a ver, es evidente, me refiero. Es que sí entiendo eso, pero el punto es de que lo que acabas de mencionar es lo que Pablo creía. Sí, claro, porque eso es lo que está citando. Pero, porque cita esos textos. O sea, pero estás diciendo que entonces hay una ley que debe cumplir el judío, pero no el gentil, es lo que estás dando a entender. Efectivamente, una ley que es temporal y otra que no lo es. Pero y eso es lo que piensa Pablo. Es que yo te y por eso le llama a los Gálatas como les llama, insensatos, gente sin sabiduría, sin conocimiento, que no tienen ni idea, le llama brutos, en cierto modo, porque eso es filosofía. Ajá, pero lo que pasa es de que lo que yo estoy viendo aquí es de que estás comentando eso como para entrar en armonía con lo que Sigi piensa, pero tú no piensas eso, porque cuando yo te he visto en un video, tú mencionaste respecto a ese pasaje que Pablo ahí tomó por basura la Torá, porque él como era fariseo, no es fariseo, efectivamente, porque el concepto es que Pablo no es fariseo, es que Pablo está influenciado por diversas tradiciones que los fariseos la tienen prohibida. No te puedes leer el libro de Adán y Eva, citado por Pablo, que dice que Satanás se disfrazó de ángel de luz, porque no lo vas a encontrar, es que no existe. Pero esa pelea que de Judas 1:9 tampoco la vas a encontrar en cierto modo. Entonces son textos que está influenciado. Por eso, ¿Pablo no era fariseo? Pablo no era fariseo. Pablo no era fariseo. Porque la exégesis que tiene Pablo van en contra de las 7 normas o normativas que puso Hillel. Lo acabo de leer en Filipenses. Lo acabo de leer en Filipenses en cuanto a la ley fariseo. Ahora, alguien comentó por aquí, permíteme, alguien comentó que Pablo nació allá en Sicilia, pero él dijo, yo fui educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Sí. O sea, nací allá, pero fui educado en Jerusalén. Y no lo dice él. Sí, solo no lo dice él, lo dice Hechos. Te lo muestro. Lo dice Hechos. Lo dice Hechos de los Apóstoles. Pero está hablando Pablo. No lo dice Pablo. Y no se sostiene lo que dice Hechos de los Apóstoles con esto. Pero es que tú estás ahora haciendo otro debate, que es el de Pablo fariseo. Entonces son 3 debates en uno, Eli. Pero al final tú dices que hay que ir a los textos cristianos. Lo primero que has dicho es que los textos judíos no hay que hacerlos. Luego los textos cristianos. Tú me has dicho, leyéndote la pesita, que hay que ir a los textos cristianos. Luego dices que los cristianos están equivocados. Luego no sabemos si es Gonomou o cuál es la tradición, porque joder, a mí me ha dicho este chico, me ha dicho Cristian, que al final la tradición es otra cosa, pero entonces que Jesús también tiene ley oral y hay que rechazarla. Entonces al final no sabéis ni vosotros mismos qué estáis pensando. No sabéis nada. Lo que sabéis es que estáis luchando contra Pablo. Entonces, rechazar a Pablo. Yo no estoy luchando contra Pablo. Es que es así de sencillo. Es que es así. Yo estoy creyendo lo que dijo Pablo. No puedes creer en lo que dice Pablo. Lo que sucede porque es que tú mismo no tienes ni siquiera los textos que tiene Pablo. Es que esto es a lo que yo me refiero, de que lo que estás mencionando, de que el argumento que estás sacando de que, entre comillas, como Pablo, dice él que era fariseo, pero cuando él hablaba, no hablaba como fariseo, y tú mencionas, es que ahí es donde está la contradicción, es ahí donde está la contradicción, porque si él fuese fariseo, no hablara o se expresara de cierta manera, pero ahí es donde está el error, porque en realidad él en un momento fue fariseo y en un momento desechó, hay un antes y un después, es la razón por la cual no va a hablar de la misma manera. No va a hablar pero sigue hablando con los cultos de misterio y platónico y estoico. Eso no se lo ha olvidado. Es que, te das un jaque mate tú solo, Cristian. Es que, si se olvida una cosa, se olvida las otras también. Está influenciado por su pasado. Como yo soy politólogo y tengo terminología de ahí, es normal. El derecho positivo, derecho natural, Hume, Hobbes. Pastor, podríamos... Vamos a escuchar a Sigi. Para él y vamos a escuchar a Sigi. Yo necesito terminar porque yo sí necesito salir. Si ustedes quieren, se quedan aquí, ¿verdad? Y Luis les empieza a explicar un montón de cosas adicionales. Sí. Adelante, Sigi. Adelante. Sí. Quiero preguntar, bueno, puedo hacer una pregunta y una pregunta, 2. Una Cristian y una Eli, para terminar, porque yo sí necesito irme.
Bien, Dale, hace la pregunta. Tu primera pregunta, ¿para quién va? para Cristian. Bueno, Adelante. voy a preguntarle si las obras de la ley son solo, tienen que ver o sea, que no tienen que ver con la Torah, pues, hablando de Gálatas 3:10, ¿cómo explicaría que Pablo rechazara la práctica como la circuncisión, que claramente está en la ley escrita? Esa sería mi primera pregunta. ¿Eso es para mí? ¿Sí? Ok, con mucho gusto la respondo. Uh-huh. Aquí está la respuesta. No sé si hay un tiempo para la respuesta. Pero hay un tiempo para contraargumentar, ¿verdad? O sea, él dice... Sí, adelante. Adelante, Cristian. ¿Cuántos minutos es? 3 minutos, si quieres menos, 2, como quieras. Adelante. Perfecto. Ok. En base a lo que nosotros vemos en Gálatas, cuando habla de la circuncisión, y lo voy a leer porque, o sea, lo voy a citar, en realidad Pablo no está contradiciendo ni está diciendo que la circuncisión sea mala. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos en el capítulo 5, en el versículo 11, dice Pablo lo siguiente: y yo, hermanos, si aún proclamo la circuncisión, ¿por qué soy perseguido todavía? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, aquí se está dando, que Pablo está aclarando de que en realidad, si él aún proclama y predica la circuncisión, porque está en la Torah, ¿por qué entonces se le persigue? Porque aquí entonces hay un malentendido cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículo 2, versículo 3 y versículo 4, cuando dice: mirad, yo, Pablo, os digo, si os dejáis circuncidar, aquí tenemos que prestar atención, porque el tema aquí no es la circuncisión como tal, sino el dejarse circuncidar por quienes, porque dice acá: mirad, yo, Pablo, os digo, si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por quiénes se van a dejar circuncidar? Eso lo resuelve el capítulo 2, versículo 4, porque ¿qué dice el capítulo 2, versículo 4? Pero esto fue a causa de los intrusos falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, o en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud. Recordemos que la esclavitud no se está refiriendo a la ley, sino que se está refiriendo al pecado, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Yeshua dijo que el que hace pecado, esclavos del pecado. Y en base a este argumento de que el que está en pecado, esclavos del pecado, recordemos que cuando se comentó que los que hacen obras de la ley quebrantan los mandamientos de Dios, en este caso Marcos capítulo 7, cuando los fariseos hacían toda esta clase de obras como el Netilat Yadayim, quebrantaban el mandamiento de Dios, y dio un ejemplo de honrarás a tu padre y a tu madre, cómo quebrantaban el mandamiento de Dios de honrar al padre y a la madre con una de sus tradiciones. En base a eso estaban cometiendo pecado porque quebrantaban los mandamientos de Dios, y estaban en esclavitud porque estaban cometiendo pecado. Entonces, ¿por qué? Porque pecado, primera de Juan 3:4, todo el que practica pecado practica la infracción de la ley, porque pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, cuando leemos en Gálatas, está hablando de los falsos intrusos hermanos que se infiltraron solamente para arrastrar, para sacar a los de la congregación de Galacia y llevarlos a una serie de tradiciones, de mandamientos de hombres, porque con eso inicia diciendo Pablo en el capítulo 1, versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Por lo tanto, en ese contexto, cuando estos falsos hermanos entraban para sacarlos de ahí y se circuncidaran para negar al Mesías, porque ellos tenían que sacar a estos hermanos y circuncidarlos y negar al Mesías. Entonces, por eso Pablo dice: de nada se aprovechará el Mesías, porque ese era el motivo por el cual lo estaban haciendo. Pero Cristian, Tiempo. Sí, ahora yo. Ahora vas vos con tu contraargumentación, sí. Bueno, es que él dice que son falsos hermanos. Lo que pasa es que esos falsos hermanos significaría que comparten fe. Básicamente, ellos no van a compartir fe con una persona que no cree en Jesús. Es así. Entonces, lo que está diciendo no tiene ningún sentido. De hecho, aquí tengo Génesis 17:9, es ley escrita, Cristian, es ley escrita, dice: y dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, y tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios, y será señal por pacto entre mí y ustedes. Entonces, cuando usted va a Gálatas, usted ve que Pablo está enojado porque le circuncidaron a los gentiles.
básicamente. Y estos son hechos. Entonces, ¿cuál es el grave problema? El grave problema es negar lo que es evidente. De hecho, como te digo, si usted fuera a algún tipo de escritura adicional, encontrarás que los judíos estaban en contra de Pablo. Muchos judíos creían que Pablo era un hereje, pero el grave problema es que ustedes no leen nada más, entonces no se dan cuenta. Bueno, directamente, digamos, esa sería mi pregunta por el momento, pastor. Sí, no sé si puedo hacer otra pregunta o ya directamente. Falta tu pregunta a Eli. Ok, quiere que le haga una pregunta a él. Bien, vamos a ver. Dijiste que lo ibas a hacer, si no quieres, no. No, voy a hacer una pregunta, es fácil, es sencilla, no conlleva mucho. Si las obras de la ley fuesen una tradición, como se ha dicho, no está, ojo, en ese momento ni la Mishnah ni el Talmud estaban escritos, ¿ok? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en Gálatas 3:10, justamente la indicación del verso es que ya estaba escrito? ¿Cómo podría ser que algo está escrito si se hizo mucho tiempo después? Entonces, ¿a qué obras de la ley se estaba refiriendo que ya estaban escritas? ¿Me entendiste la pregunta? No. No. Ok, voy a reformularla. Voy a volverla a reformular. La pregunta sería, voy a tratar de aclararlo. Sí, porque salió desparramado como estornudo de ñato. Aclarado bien, porque si no Eli no va a entender. Adelante. No es porque Eli no tenga capacidad, sino que no se entendió. Adelante. Sí, no, está bien. La Mishnah y el Talmud fueron escritos hasta después, en el 130 y en el 250, más o menos, alrededor de. Pero cuando vamos a Gálatas 3:10 y leemos el texto, dice que esas obras de la ley están escritas. Te estoy preguntando que cómo están escritas y fueron escritas más adelante. Entonces, ¿a qué obras de la ley se refiere si la Mishnah y el Talmud fueron escritas mucho tiempo después? ¿Cuál serían esas obras de la ley? Entonces, ¿dónde están escritas? ¿A qué se refiere? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? ¿La Torá? ¿El libro de la ley es la Torá? ¿Sí? Dígame usted si es la Torá. ¿Cuáles son las obras de la ley? Y las obras de la ley son los mandamientos agregados a esa ley escrita. Pero vamos a ver, ¿es la Torá o es la Mishnah o es el Talmud? Eso es lo que te quiero que me respondas. Ya te lo dije, la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. El libro de la ley es el rollo, la Torá. Pero, sí, los que dependen de las obras de la ley son sobre los mandamientos agregados. Eli, pero no pueden ser las dos, o es la Torá oral, no pueden ser las dos. Es que no estás entendiendo el texto bien, no lo estás comprendiendo bien, lo estás leyendo mal. Está escrito. La Mishnah y el Talmud no están escritas en ese momento. Entonces, la pregunta es... ¿cómo el libro de la ley es la Torá, el rollo? Listo. Sí, listo. Eso las obras de la ley son la ley oral que están agregándole, ¿sí? Como lo de eso del lavamiento de manos, lo de los pasos, el Shabbat, ¿sí? Madre mía. Es que no te entiendo. ¿Es la Torá o es la Torá oral? Al final sí. Lo que pasa es de que eso que preguntas, yo lo expliqué en mi presentación, pero creo que no se prestó mucha atención, o no sé si yo no me di a entender, pero yo te puedo explicar ese versículo muy sencillamente. Bueno, porque yo creo que tal vez en otra ocasión, con un poquito más de tiempo, tal vez vamos a poder conversar acerca de esto, porque yo no logré entender. Yo lo que estoy viendo es que la ley está escrita. Si la Mishnah y el Talmud no están escritos, ¿cuál ley es? Sí, tiene que ser la Torá. Entonces, justamente... Sí, yo creo que lo que te están diciendo es que la ley escrita de Moisés se han agregado argumentos de interpretación. Entonces no es la ley esas serían obras. Pero entonces, pastor, el problema entonces es que estas serían obras de la ley oral. O
sería la ley oral, porque están agregadas cosas que ellos dicen. Entonces, el problema es que no se está entendiendo. A ver, Claro. la Torá es una cosa, la Torá oral es la que tiene preceptos que supuestamente la escrita no tiene. Ahora, aquí estamos aclarando, porque Cristian dice que no, pero luego dice que sí. Eli dice que no, pero luego dice que sí. La Torá oral tiene cosas que la Torá escrita no tiene, y eso es lo que lo que Cristian estaba diciendo. Yo le estoy preguntando, en el texto Gálatas 3:10 dice que eso está escrito. La Mishnah y el Talmud no están escritas. Entonces, Es que Gálatas no te está diciendo eso. Es lo que tú crees, pero no lo está diciendo. el texto lo dice textual. Dice Es que este es el problema de que se ha leído mal, se está leyendo mal el texto. yo no lo creo. Yo Tomate un minuto y a ver si me podía explicar, Es que Cristian. el problema, es el punto. Para Si que no me salgamos de dijiste este si Pablo embotellamiento. desechó la Torá. ¿Pablo desechó la Torá, sí o no? No me contestaste. Y para los gentiles él cumple diferente. Él toma a Timoteo en Listra, lo enlista y lo circuncida, pero a los gentiles no lo circuncida. Por lo tanto, usted ve un cumplimiento para el judío, porque Timoteo era de madre judía, de papá griego, pero era de madre judía. Y para los gentiles se enoja supremamente cuando lo circuncida. Por lo tanto, usted ve dos formas de cumplimiento de ley. Y si usted se puede investigar más atrás, se daría cuenta que Abraham, por ejemplo, había preceptos de la Torá de Moisés que no podía cumplir. Pero bueno, eso es discusión de otro tema mucho más amplio. Yo la verdad es que les digo, yo ya no tengo más tiempo. Sí, el tema es interesante. Me pregunta, o sea, yo no me meto, o sea, pero para hacer un ejemplo, vos decís que en Hechos 15:5 está diciendo que se tenía que circuncidar para ser salvo en la ley de Moisés. ¿Vos podés mostrar en la ley de Moisés que hay una ley de circuncisión para ser salvo? No. Es que, a ver, el pacto, lo acabo de leer yo, pastor. Claro. Génesis 17:9 hasta el 12. Para entrar en el pacto. La circuncisión es señal del pacto. No, la circuncisión es señal. No es mandamiento. No es mi pero sí que entendés cuál es el punto ahí, que la circuncisión no está dentro del pacto, sino es la señal. La Torá fue dada y lo que aseguraban era que justamente que había que ser circuncidado para la salvación, y cuando la circuncisión es como una señal del pacto. Eso sí, te quiere decir eso. A ver, pero los judíos todos tenían que estar circuncidados, inclusive para el Pesach también tenían que estar circuncidados. Esa es la señal del pacto del pueblo. Entonces, claro, ese es el punto. El punto es que hay personas que se circuncidan porque Pablo lo hace y hay personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no es un tema de salvación, ellos no son judíos. Pues él toma la ley desde otro aspecto, desde otra visión, y es lo que no se entiende, que usted no entiende. Lo que está diciendo vos sí que está correcto, porque justamente, ¿cuál era la herejía entonces que ellos reprendían en Hechos 15:5? Que justamente que no existe ninguna señal del pacto, una circuncisión para ser salvo, sino que era para estar dentro del pacto, no para salvación. El pacto no salvaba a nadie. Pero es un cumplimiento del verdadero problema. Este es el detalle. Aquí es donde está el problema. El problema es que Pablo identifica dos tipos de personas: los que son judíos y los que son gentiles. Inclusive podían vivir en el territorio de Israel gentiles no circuncidados también. Y vamos a dar lugar a Levi ahí. Vamos a dar lugar a Levi que está pidiendo la palabra. Adelante, Levi. No, que aquí habla todo el mundo menos yo. A ver, una cosa. No, es que, a ver, una cosa. A ver, una cosa. He escuchado entonces que, a ver si lo he escuchado bien. En Romanos, que yo lo estaba leyendo ahora mismo en griego, en Romanos 2:14-15, ahí dice toergontonomó. Y eso está escrito en el corazón de los hombres gentiles. Es decir, la Torá oral está escrita en el corazón de los gentiles. ¿Cómo es eso? Entonces, Cristian nos ha propuesto que primero era Ercon, no sabemos, era la ley oral. Luego eran tradiciones, que pueden ser de cualquier cosa, no tiene por qué ser otra. Aquí Pablo, entonces, la tradición la tienen dentro de los corazones escrita, no sabemos cómo, pero a mí, yo quiero una pregunta para que me la resuelvan. Es decir... Yo sé cómo, porque eso es que... Un segundo, Eli, un segundo. No, solo es una pregunta, tranquilo. Que termine, Levi. Es una pregunta, yo no tardo nada. La Torá oral está escrita en el corazón de los hombres.
La Torah oral es erga nomou, las obras de la ley o obra de ley. La ley oral es la costumbre, la ley oral es la tradición, la ley oral son los mandamientos de hombre de Colosenses que hablan de los gnósticos. Es decir, que en griego no tenéis nada para defender porque, a ver, un segundo. Cuando leemos Romanos 16, 17, la doctrina que habéis aprendido, Juan 7, 16, que dice Jesús, mi doctrina no es mía, estas son leyes orales. Hechos 2, 42, la doctrina de los apóstoles son leyes orales. Segundo de Tesalonicenses 2, 15, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, por palabra, por carta es algo oral. Me refiero, no sabéis en griego qué estáis defendiendo. Entonces, ahora se va, que si Pablo era fariseo, luego dice Eli que ahora es cristiano, que ya no es de raíces, luego que sí, luego que no, que hay que ir a los textos cristianos, que a los judíos no. Cristian no sabe qué está defendiendo. O sea, me refiero, ahora que es fariseo, que no sé qué, o sea, me refiero, está claro, no podéis defender que se hablaba de la ley oral. Y luego nos cuenta un cuento cristiano, que es que los fariseos se limpian las manos por los espíritus inmundos, se limpian las manos porque lo hacen los sacerdotes y dice, sed un pueblo santo porque sois sacerdotes, igual que se pone la Torá. Entonces hay que reventar a los Jaime Guzmán, Ángeles, José Luis y todos los de vuestro grupo que llevan la kipá, porque eso tampoco está. Eso es porque los propios fariseos han intentado que toda la vida de cada judío sea K2. Y por eso también se hace una oración antes de la comida. Pero no es para espíritu inmundo, no hay espíritu inmundo, eso es griego. Eso está en Grecia. El meterse en el cuerpo de los daimones es griego, que son seres espirituales que están ahí, que es que no tiene nada que ver con los fariseos, es que un día son los fariseos, otro día no, otro día aquí son los gnósticos, otro día no sé qué. O sea, me refiero, ¿qué tenéis en griego? Nada. Ya está, fin. ¿Puedo responder eso? Cristian, ¿querés responder? Y ya vamos a ir cerrando el debate porque Sigi lo veo abrumado, como que le entró un espíritu ahí, un espíritu griego. Tenemos que salir. Sí, adelante, Cristian. Nada más una cosita. Lo que sucede aquí es de que nuevamente está habiendo un malentendido, porque realmente no es, mira, aquí es donde va la cosa. Tradiciones, costumbres, el hacerlos. El problema no es hacerlos o no hacerlos, porque las tradiciones, costumbres, eso no es lo malo en sí, sino lo que es incorrecto es imponerlos para justificación delante de Dios, diciendo que si no se hace eso, entonces no eres justo delante de Dios, como por ejemplo el ejemplo que estamos diciendo de Marcos capítulo 7 y donde Yeshua les dice, otros mandamientos hacen, invalidando así el mandamiento de Dios. Hay algunas costumbres y tradiciones que se hacen que no son, por ejemplo, se mencionó lo de la kipá. El usar kipá no es de que nosotros hablemos en contra de la kipá, pero si se dice que la kipá es necesario porque si no lo tienes no agradas a Dios, ahí entonces es donde se vuelve una obra de ley, en donde en realidad el cumplirlo te va a llevar una justificación delante de Dios para que pues Él te acepte. En eso es lo que no estamos de acuerdo, pero para mí no hay ningún problema si alguien usa kipá, si alguien usa talit, si alguien usa algo que entre comillas diga la ley oral, por así decirlo, pero si se dice, si se dice que en realidad el usarlos pues te hace más justo delante de Dios, es ahí en donde nosotros lo vemos incorrecto, porque eso se vuelve una obra de ley, Entonces, cuando vemos todos estos conceptos en griego, en donde se utilizan obras de ley, pero aparentemente en unos pasajes traen como que una connotación positiva, pero en otros pasajes una connotación negativa, se confunden diciendo de que es que nosotros pues estamos llevando la contraria, diciendo de que pues cuando hable de ergo nomou, necesariamente tiene que hablar de ley oral, pero en Romanos habla de que la ley oral debe estar en los corazones de aquel, no, es que es ahí donde entra la confusión, no es de que ergo nomou, es que es dependiendo del contexto de cómo Pablo lo mencione. Si Pablo menciona que no se va a justificar haciendo obras de ley para alcanzar justificación, es porque el mismo contexto te está diciendo que es para justificación. Ahora, cuando vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10, cuando habla, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, vuelvo a recalcar, obras de la ley no se está refiriendo al rollo de la ley que viene a continuación, porque lo vuelvo a decir nuevamente,
cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de esas tradiciones para alcanzar una justificación, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque están quebrantando el rollo de la ley, por eso están bajo maldición, porque al quebrantar el rollo de la ley, ¿qué es lo que dice el rollo de la ley? O sea, la Torah dice que el que no guarde estos mandamientos, tendrá maldición. Y no vendrá la bendición. Entonces es la razón por la cual cuando se aferran a obras de ley, como lo que está escrito en Marcos capítulo 7, que os aferráis a su tradición, anulando el mandamiento de Dios, estaban anulando el mandamiento de Dios. Es la razón por la cual estaban bajo maldición. Ahí entendemos que obras de ley se está refiriendo a una cosa distinta a rollos de la ley. Son dos cosas distintas, no está hablando de lo mismo. Pero eso no es verdad. Pero es que no es verdad. Es que el texto de Pablo te está diciendo que cuando tú no cumples la Torá es cuando tienes maldición, que tendrá que ver con la ley oral. Si cuando se está refiriendo a la Torá escrita, está escrita, ya no estaba la oral. Es decir, cuando dice que tú tienes maldición es porque no cumple los preceptos. Y es que Isaías no habla de eso. Isaías está diciendo que hay un precepto que es el temer a Dios, que la gente no está cumpliendo eso, lo está adquiriendo como algo aprendido de memoria por los hombres, pero que como no temen a Dios, no cumplen los mandamientos. Eso dice Isaías 29:13. Lo que vosotros estáis diciendo, que estáis convirtiendo la Torá escrita en Torá oral. Básicamente, Isaías 29:13 es contra vosotros, no es contra los demás, es decir, sería contra vosotros, que estáis convirtiendo la Torá escrita en una oral. Exactamente, pero es que no dice eso, dice el texto, que si tú no cumples la Torá, tienes maldición. Es lo que te está diciendo Pablo. Pablo te está diciendo eso, exactamente. Entonces, como nadie cumple la ley en su totalidad, pues la gente está maldita. Es que me refiero que no es tan difícil, es que lo dice literal. No puede hablar de la ley oral si está escrita y está refiriéndose a la Torá. Y es que en la pesita, en ambas pone Namusa, y Namusa es Torá. Es que ahí es donde veo que no sé si se está entendiendo, porque lo que tú acabas de mencionar, yo estoy de acuerdo con eso, de que el que no guarda la Torá está bajo maldición. Yo estoy de acuerdo con eso, y amén lo digo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que no te permite guardar la Torá y que estés bajo maldición es seguir obras de ley. Ese es el contexto al que me refiero. ¿Y por qué digo que obras de ley se refiere a tradición de los antepasados? Porque el mismo Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1. Ese es el contexto. Si nosotros estamos ignorando, es que miren, lo que está pasando aquí es de que ustedes lo quieren forzar a que se vea así, para que Pablo quede mal, para que los gentiles no guarden la Torá, y para que eso se quiere forzar, pero se está ignorando el contexto de Gálatas capítulo 1. Bien dicho. Está ignorando el contexto de Gálatas capítulo 1, versículo 14. Está hablando de tradiciones, no de lo que está escrito en la Torá. Pero se está citando la Torá. A ver, se está citando la Torá. ¿Cómo no va a hablar de la Torá si está haciendo y lo está citando en griego? Y es que además lo modifica. O sea, me refiero, modifica el griego de la Septuaginta. Es que ni siquiera está en hebreo escrito. O sea, tú te has leído lo que dice. Tú léete, por favor, Gálatas 3:10 en griego. O sea, no puedes leerlo en griego. Tienes ahí tú lo que está citando en griego. Lo puedes leer y así lo ves tú mismo por tus propios ojos. Es que esto fue lo que Luis te explicó hace un rato. Es que ha sido... Por eso estoy diciendo, a ver, que yo lo he leído. Es que mira a ver lo que te dice en griego. Mira a ver lo que te dice en griego. ¿Por qué cambia Pablo en Gálatas 3:10 logois a que gramenois entoi biblio? O sea, cambia. Logois, que aparece en la Septuaginta, a que gramenois entoi biblioi. Te lo leo así como letra por letra para que lo puedas entender. La maldición es efectiva al violar la ley. ¿Dónde dice eso? La Torá. Ya está. No puede hablar de la ley oral. Tú mismo lo has dicho. Por eso te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás mencionando, de que en la Torá... no es la Torá oral. Sí. No, es que aquí hay una confusión. Violar la Torá es maldición, pero los mandamientos de hombre no. Es que aquí es donde está el que no se entiende, porque cuando se habla de... a ver, voy a hacer una pregunta. Cuando dice... los que dependen de las obras de la ley, ¿qué son las obras de la ley? ¿La Torá? ¿A eso se refiere? No. Efectivamente. No. Efectivamente, porque te dice Pablo, los gentiles que están sin ley y actúan como si estuvieran bajo la ley moral. A ver, evidentemente, es que no tienen ley. Es que ahí es donde estás inventando, porque ¿dónde dice aquí? Los gentiles que dependen de la ley. ¿Dónde están los gentiles ahí? Los gentiles dependen de la ley. Los gentiles que están sin ley, aún cumpliendo la ley. Y tú que eres judío que no la cumple, Pablo está
exponiendo claramente que hay gentiles que, a pesar de que no están bajo la Torá, están siguiendo normas morales, y esas normas morales la Iglesia Católica pensó que era el decálogo, pero son normas morales que son para toda la humanidad, no unas leyes ceremoniales o de comida. Por ejemplo, cuando se enfrenta a Pedro, hay dos palabras: étnicos, judaicos. Étnicos, todo el mundo; judaicos, solo comer con judíos, Qumran, con ellos mismos. Entonces, es que es así, tan sencillo, solamente ir al griego, ya está, es así, No, lo vais a ver enseguida. Es que mira, te voy a explicar lo de Pablo que reprende a Pedro. Cuando tú comes en Shabbat, ¿acaso no enciendes las velas? No haces ciertas cosas que normalmente están en tradición. Pero, por ejemplo, si Pedro se sentaba con gentiles en Shabbat, encendería velas, como lo hace con sus hermanos judíos. Entonces, Pero ¿y las velas qué son? Fuego. Es tradición, o sea, no está en la Torá. Las velas no son de la Torá. Entonces Pablo critica a Pedro por seguir la ley oral. Más que nada por inculcar tradiciones a los gentiles, tradiciones que no son parte de la Torá, tradiciones, de eso se está hablando. Pero si es que el mismo pero que es que, Cristian, es que en griego no dice eso. En griego te está diciendo que los que vienen de Santiago no quieren comer con gentiles, porque ellos comen kosher. Como comen kosher, te dicen étnicos comer con gentiles, y judaicos comer con judíos. Y entonces los demás les llama hipócritas, porque antes, cuando no habían venido los de Santiago, estaban comiendo con los gentiles, y cuando vieron los de Santiago, pues evidentemente dicen: uy, no, es verdad, yo soy como tú, de seguidor y celoso. ¿Por qué? Hay una carta de Aristeas que dice claramente que los griegos, como Pablo, los judíos que vivían fuera de Grecia, no podían digamos, seguir las normas igual que un judío de Judea, porque se tenía que ir al ágora, y en el ágora la comida no era tan fácil como en cualquier sitio. Tú te vas a Bolivia y a ver si encuentras tú carne kosher. Entonces, claro, Pablo no tiene esa idea farisea de que los alimentos tienen que seguir unas reglas especiales porque él vivía en el ágora. Y en el ágora, cuando ibas allí en el ágora, estaban los platónicos, estaban los estoicos hablando, y a muchos alimentos eran para sacrificios, y por eso Pablo empieza a hablar, oye, no, digamos, ablandar, en cierto modo, porque los gentiles, claro, no pueden buscar la comida, y dice, bueno, pues si una es para sacrificio, otra, está intentando regular Pablo esas relaciones en el ámbito griego, es que no viven en Judea. Sí, pero por ejemplo, cuando hablamos en Gálatas capítulo 1, versículo 14, entonces, ¿de qué está hablando ahí? Pero Gálatas es cuando Pablo habla en Gálatas, lo primero que dice Pablo es que a mí me ha venido una revelación de Jesucristo, no recibido de hombres, sino recibido del propio Jesucristo, que los discípulos de los otros no le dijeron nada, y que todo esto tiene una relación, luego lo vais a ver, tanto el 1 como el 2, con Hechos 15, y en Hechos 15, ¿qué dicen? Pero en el versículo Seguid las leyes de los noágidas, las leyes de los Gertosaf, que lo dice ¿quién? Santiago, el mismo que tenía el problema con comer con los gentiles. Le está diciendo que ellos cumplan unas normas morales y unas normas establecidas que son noágicas o noágidas de la época, que no se llaman noágidas, se llaman temerosos del Eterno, que está en todo Hechos 15, Hechos 16, si quieres te las leo, vamos, pero están escritas. Por ejemplo, no sé si lo recuerdas, hay varios pasajes en los que yo, a ver, tengo, por ejemplo, a ver si quieres te los busco, porque yo los tengo, pero te habla, por ejemplo, tenemos, a ver si lo encuentro yo. Aquí, Hechos 16, 14, 13, 16, 13, 26, en la Patrística Cristiana, Gregorio Nacianceno, de Nisa, los isistorianos, isistos, ceos, isiste, los isistarios, Hechos 16, 17, siervos del Dios Altísimo, que en griego sería algo así como toceuto upristou, fubomenoi, de fobeo temer, metuere de temer, porque eran temerosos del Eterno, eran gentiles que seguían a los judíos, pero no cumplían la ley de Moisés y no se circuncidaban, porque en el momento que había la circuncisión tenías que seguir toda la ley. Entonces, eso es lo que dice Pablo. Pablo lo que quiere es meter a los gentiles, injertarlos, para que se cumpla la promesa de Abraham, porque él cree que va a venir pronto la parusía, eso, Pedro, las cartas de Pedro son contra esos que no creen que va a venir la parusía. Entonces, claro, ahí, en esa parte, cuando se injertan en Israel, ellos tienen que cumplir una ley natural. Y dice Pablo, la ley de los judíos es temporal, porque cuando venga el reino mesiánico, esa ley, ¡pum!, la Torá no va a ser tal cual, va a ser todos uno en Cristo, no habrá griego, ni va en el periodo mesiánico. Por eso le sigue diciendo a los judíos, hasta que no venga el periodo mesiánico, tenéis que seguir cumpliendo la ley de la Torá, aunque creas en Cristo o aunque creas en Jesús. Pero los gentiles no, tienen que cumplir unas leyes morales porque ellos no son judíos. Y cuando venga el periodo mesiánico será diferente, él piensa que se va a modificar.
Y es que No es son claro, por eso judíos, aparece en la no- carta de Hebreos. Es No que es son básico. judíos, pero son israelitas. No son judíos, pero son israelitas. Eso, eso es otro debate, y eso es otro debate otro día. Es que por eso Eso